Pero bueno, hablando de todo esto, Cris, realmente lo que hay que decir es que la consultora Analogía sí hizo una encuesta muy, pero muy piola, que de hecho le estuve pispeando, no la llegué a leer entera, pero realmente hay una diferencia. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno? ¿Qué es lo que pasa con la imagen de Alberto Fernández? ¿Cuál es la confianza que tiene la gente en las vacunas? ¿Cómo está además colaborando la comunicación del gobierno nacional para poder afrontar distintas crisis que vamos viendo día a día y que nosotros lo hemos destacado, ¿no? Y ahí me Totalmente. parece que hay que hacer un parate y entender un poquito qué es lo que está sucediendo. ¿Te parece que hablemos con Marina Acosta, que es la directora de comunicación de la consultora Analogías? ¿Te parece? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Abigail Lasalle y Cristian Romero, te estamos saludando. Hola Abigail, Cristian, ¿cómo andan? Bien, Marina, todo bien. Bueno, decíamos con Cristian, pasábamos nosotros en algunos temas muy puntuales. Ustedes ya fueron a hacer toda una encuesta un poco más amplia, diríamos. Pero, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando te encontraste con los datos de la encuesta? Varias cosas. Es una encuesta nacional que hicimos Sí. entre el 3 y el 5 de marzo, publicamos el lunes pasado los resultados, o sea, son resultados recientes. Yo diría que el título de esta encuesta es que se mantiene estable tanto la imagen del presidente, la imagen positiva del presidente, ¿no es cierto?, lo que sería la política sanitaria y las expectativas o la situación económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el primer dato es que hay una estabilidad de los números respecto de la última medición que nosotros habíamos hecho en enero pasado, a fines de enero. Y a Con partir la de de ahí, enero, Marina, y te hago una consulta, sí, porque en otra oportunidad nos han comentado que tuvo como una baja y que después volvió a subir y se estabilizó. ¿Ustedes también notaron eso con otras encuestas anteriores? bueno, respecto de la imagen del presidente, mira, Sí, su imagen pasó por distintas etapas. La primera, que es la de que va desde la alternancia política en 2019, digamos, hasta marzo de 2020, que es cuando desembarca la pandemia la en nuestro pandemia. país, sí, el presidente tenía una imagen positiva de 70 puntos. En marzo, después del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, ese porcentaje escaló a 94, fue el punto Ah, más álgido dentro de su relajo, imagen sería. positiva. Exactamente, a partir de ahí y todos esos primeros meses el presidente mantuvo una imagen positiva muy alta, excepcional diríamos también, porque no todos los mandatarios pueden tener, no todos los mandatarios pueden tener una aprobación social de 90%, ¿no? A partir de ahí te diría que el quiebre nosotros lo encontramos en octubre del año pasado, cuando la imagen presidencial se desplomó 17 puntos, y en esos momentos nosotros lo atribuíamos fundamentalmente a, bueno, algunas cosas que estaban pasando en esos momentos, como los problemas que había con el dólar, no sé si recordarán. Sí. También en esos momentos el INDEC publicó la cifra o el número del deterioro socioeconómico En ese con momento un dato estábamos de también. pobreza. En ese momento también, Marina, a ver si yo me equivoco, estábamos discutiendo, o se estaba, digo estábamos porque estaba, me sumerjo en la Argentina, ¿no? Estábamos hablando del IFE, del ATP, de algunos que tal vez se iban a ir cortando, algunos que no podían acceder, ¿no? Había un poco de enojo ahí, ¿no? Exactamente, y lo que recogimos en la medición de octubre fue ese malestar social, ¿no?, que impactó definitivamente en lo que sería la aprobación de la gestión y puntualmente la imagen del presidente. A partir de ese entonces, de octubre hasta ahora, la imagen presidencial se mantuvo más o menos estable, con algunas subidas, algunas bajadas. Lo que tenemos de la última medición de enero hasta ahora es que la imagen presidencial aumentó 2 puntos porcentuales, hoy se ubica en los 56 puntos, y diría que en un contexto de tanta fragilidad social y económica, la imagen del presidente resulta óptima. Sí, realmente tener un 56%, al menos si las elecciones fueran hoy, Alberto Fernández vuelve a ganar, diríamos. Vamos a decir que sí, sí, él tiene un acompañamiento importante de la ciudadanía, sí. Ok, ok. ¿Y qué más? ¿Y con el tema de vacunación? Sí, lo que decía es ¿Se que vio ahí hay afectada otro también dato. ahí la imagen? Y a su vez la gente, digamos, se para de lo que es la dirigencia política, de la vacuna en sí como para combatir la pandemia. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, 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 lo entiendo. Ahí lo que nosotros obtuvimos también en este informe, Cristian, es que
lo que revelamos es que hay una mayor confianza en las vacunas, ¿no? Para nosotros siempre fue muy importante, desde el año pasado, te diría fines del año pasado, cuando empezamos a relevar la problemática de las vacunas que llegaban al país y las negociaciones que tenía el gobierno con la Federación Rusa, para nosotros siempre fue muy importante relevar el nivel de confianza porque creemos que en un contexto internacional tan inédito, ¿no? Como el que se está atravesando, con una geopolítica también muy marcada, ¿no es cierto?, con el lobby de las empresas farmacéuticas respecto de las distintas vacunas que hay en estos momentos en investigación o en el mercado. Bueno, para nosotros siempre era importante saber qué confianza tenía la ciudadanía en la vacuna, recordando también esta campaña tan fuerte antivacuna y anticiencia, ¿no es cierto?, que no solamente ocurrió en nuestro país, sino que también se dio a nivel mundial. A partir de ahí, entonces, la confianza para nosotros era importante de medir. En enero pasado, cuando preguntamos por la confianza de las vacunas, cuando la Sputnik recién se estaba aplicando de manera incipiente, la confianza estaba en el orden de los 40 puntos. Cuando volvimos a hacer esta pregunta ahora, en marzo, obtenemos que desde esos 40 puntos se pasó a 60, es decir, 20 puntos se escaló la confianza en las vacunas. Y ahí, Cristian, te diría también, Abigail, como dato, digamos, que nosotros encontramos, el hallazgo, digamos, que nosotros venimos viendo, es que la confianza o desconfianza de la vacuna está directamente relacionada con la opinión política, ¿no? Es decir, aquellos que se sienten más cerca del gobierno confían en la vacuna y aquellos que se sienten más alejados desconfían. A esto se me desprende la pregunta que viene, que me imagino que todos los días cuando la haces, este comentario viene esta. ¿La oposición colaboró? Bueno, es una pregunta, Abigail, que venimos manteniendo también durante todo el año pasado, forma parte de la serie de preguntas que ya realizamos. Te diría también dos momentos. Un primer momento donde observamos que la ciudadanía valoró el acompañamiento de la oposición en los primeros meses de la pandemia. Ustedes se acordarán que fue un momento de mucha concertación política, y eso también es importante destacar, que fue el propio presidente, el gobierno, quien logró la concertación, fundamentalmente con los gobernadores, ¿no? Los gobernadores de la oposición. No sé si percibiste eso quizás en la encuesta, pero que no duró mucho. Claro, y lo que decía es, duró, digamos, esos primeros meses. Claro. Después la oposición comenzó a hacer su propio juego, intentó sacar algún rédito político de los errores naturales que cometía el gobierno en la gestión de la crisis, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, eso impactó también en la ciudadanía, que poco a poco empezó a ver que la oposición ya no colaboraba tanto. Te diría que el porcentaje se mantiene también muy parecido en todos los relevamientos. 6 de cada 10 argentinos y argentinas cree que la oposición no está colaborando. 6 de cada 10. La mitad más uno. Claro. Sí. Ahora, y cuando empezamos a ver, bueno, ya tenemos que el manejo de la crisis ayudó mucho al presidente en su imagen positiva y demás. Ahora, las actitudes del gobierno frente, por ejemplo, a la comunicación, frente a lo que hace como desarrollo, diríamos, gubernamental y de toma de decisión, y además nosotros tenemos después que acatar, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿O cómo lo vieron? Particularmente, Abigail, yo soy comunicóloga, entonces la comunicación, por supuesto, en los momentos de crisis siempre me interesa mucho estudiarla, ¿no? Y yo te diría ahí que pasan dos cuestiones importantes también. Una primera etapa, el gobierno tuvo, a mi modo de ver, digamos, una evaluación totalmente positiva, digamos, la comunicación gubernamental estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando nosotros preguntamos en los primeros meses de la pandemia cuán informada estaba la ciudadanía sobre la pandemia, sobre esto nuevo que estábamos atravesando, te diría que el porcentaje siempre estuvo cerca del orden del 70%, es decir, 7 de cada 10 argentinos y argentinas decía que contaba con información para, bueno, sobrellevar el momento de la pandemia, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente, me parece, no solamente al rol que cumplen los medios de comunicación, sino también la gran labor que tuvo la comunicación gubernamental. Uno tiene que acordarse del rol también trascendental que en ese entonces desarrolló Carla Bisotti, hoy ministra de Salud, que desde mi punto de vista también tuvo una performance impecable en todo lo que fue la comunicación gubernamental.
Y a partir de ahí yo te diría que ya entrado el segundo semestre yo empecé a ver algunos errores de comunicación importantes. Por ejemplo, con el caso Vicentín, ¿no? Ahí cuando nosotros preguntamos por el caso Vicentín, a nosotros siempre hay un porcentaje que miramos mucho, que son las respuestas del no sabe, no contesta, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en las preguntas que hacíamos sobre Vicentín, el porcentaje siempre era muy alto. Entonces, eso de alguna forma quiere decir que el gobierno no pudo contarle a la ciudadanía la problemática que rodeaba a Vicentín. Y un poco parecido también, Abigail, Cristian, nos pasó con la pregunta que venimos haciendo ya desde hace un par de meses, que es cómo evalúa el ciudadano o la ciudadana el sesgo de la política económica, es decir, cómo cree que es la política económica que está implementando el gobierno. Ahí te diría, aparece en primer lugar la respuesta de está ajustando la economía. En segundo lugar aparece no sé, y en tercer lugar aparece de impulso a la economía. Entonces, ¿qué pasa ahí? El año pasado, como vos decías, Abigail, el Estado gastó como nunca a través del IFE, de los ATP, de la construcción de hospitales modulares, bueno, y de todas las cosas, de las ayudas que el Estado, la presencia del Estado, ¿no?, implicó para la pandemia, que eso también fue muy valorado por la ciudadanía, eso hay que decirlo porque no muchas veces se dice, ¿no? Me enredé y no me acuerdo para dónde iba. Pero, estábamos hablando de la comunicación y de lo que... no, de la política económica, que estaba diciendo. Entonces, si el Estado gastó como nunca durante el año pasado, no puede ser que la ciudadanía no perciba eso. Y ahí me parece que hay un gran problema en la comunicación gubernamental. Creo que eso hay que ajustarlo. Lo que pasó de la medición de enero a la de ahora es que bajó la percepción del ajuste de la economía y subió la del impulso a la economía. Eso también puede ser, bueno, un mérito de la comunicación gubernamental que está trabajando en eso, pero también de otros factores que tienen que ver, bueno, con cómo se han estabilizado los índices de la actividad económica, esta especie de estabilidad cambiaria que estamos atravesando, la política fiscal que lleva adelante el gobierno. Bueno, todo eso le tributó al gobierno que hayan cambiado algunos porcentajes. Te hago una consulta. ¿Y hay algún resultado de la relación Cristina-Alberto? ¿Se consultó algo sobre eso? Bueno, Cristian, no lo preguntamos, a nosotros hay muchas preguntas que hacemos de control, ¿no? Nosotros somos una consultora de opinión pública y por lo tanto tenemos que preguntar muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que en un informe, ese informe que tienen ustedes tiene 60 carillas, ya no podemos poner más páginas porque sería algo interminable. Pero cuando preguntamos, yo diría dos cosas, Cristian. Por un lado, yo quiero, digamos, que se entienda que Marina, ¿por qué te consulto esto? Porque sí. A ver, hay muchos que dicen, Cristina está ganando poder, Alberto está perdiendo poder, Cristina está poniendo gente de ella, Cristina está preparando el campo para Máximo en la provincia de Buenos Aires, entonces por eso te consulto si esto le llega a la gente. Bueno, yo digo, el gobierno es una coalición de gobierno, quiere decir que está integrada por diferentes espacios. La característica distintiva que tienen las coaliciones de gobierno, no solamente la Argentina, sino en general el tipo de coalición de gobierno, tiene por característica natural que existan tensiones, fricciones y conflictos. Digamos, eso no nos tiene que llamar la atención, porque en todas las coaliciones de gobierno sucede lo mismo, ¿no? Eso por un lado, en el plano teórico, digamos, sucede eso. Luego, ¿es para la gente una preocupación que el presidente y la vicepresidenta tengan desencuentros? Yo te diría que no, ¿no? La preocupación de la gente es, la opinión pública es pragmática y lo que quiere de sus gobernantes es que le resuelvan los problemas. Ahora, para los que estudiamos la política, para los que formamos parte del sector informado de la opinión pública, bueno, y que estamos más interesados en el análisis político, estos temas pueden ser de interés. Ahora, para la ciudadanía, la relación entre la presidenta, la vicepresidenta y el presidente no es importante, ¿no? Es más, a ver, yo voy a decir esto a ver si por ahí entre los tres analizamos eso. Pero a mí me da la sensación que a la gente le importa si Cristina y Alberto se llevan bien siempre que estén de un lado o del otro de la grieta. Porque si consume, diríamos, el discurso de la oposición, es re importante que Cristina le maneje el gobierno y es re importante que Alberto sea el títere de Cristina.
que le ponga la mano acá, que lo haga callar, que le diga, que meta... Ahora, si están del otro lado, no importa, no interesa porque somos gobierno, no importa porque somos nosotros. No sé si estoy equivocada en esa lectura. Sí, bueno, puede ser. No me quiero poner muy teórica, Abigail. Yo soy docente, okay, además, entonces siempre me sale siempre quiero explicar y por ahí no tengo que hacerlo tanto, ¿no? Porque no se entiende demasiado. Las identidades políticas son identidades políticas, cada uno de nosotros, digamos, tiene sus afinidades políticas. Ahora, otra cosa también tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Toda esta promoción, digamos, del potencial o el conflicto entre el presidente y la vicepresidenta, finalmente es un tema que han agendado los medios, ¿no es cierto? Ustedes trabajan en los medios, saben cómo se produce la tematización, ¿no es cierto? Cómo se van proponiendo temas para la discusión pública. Y este tema realmente se ha impuesto desde una parte de la prensa, que es la prensa concentrada, que como decimos siempre tiene intereses políticos, intereses particulares en ciertos conflictos, y ahí aparece también la idea de que los ciudadanos y ciudadanas vamos a los medios no necesariamente para informarnos, sino para confirmar lo que pensamos, ¿no? Y esto hace que cada uno de nosotros elija consumir determinados medios, ¿no? No sé si respondo a eso, Abigail. Sí, totalmente. Igual está muy bien, no te quiero seguir llevando para ese lado para no incomodarte. Pero sí me gustaría también hablar, porque venimos hablando del gobierno, de Alberto, Cristina y demás, pero hablemos de nosotros, la sociedad. ¿Nos comportamos bien en pandemia? ¿Fuimos obedientes? Bueno, más o menos, Abigail. Lo que nosotros estuvimos preguntando en la encuesta también como una pregunta que recorrió toda la serie, que continuamos haciendo en el contexto de la pandemia, es, bueno, ¿cree usted que la población en general está respetando las normas, las pautas de prevención, aislamiento, distancia, etcétera? Te diría ahí que al principio contestábamos que sí, que las cumplíamos, porque efectivamente a ustedes también les habrá pasado que todos éramos muy responsables, porque también estábamos muy temerosos de la situación, no había mucha información y nadie sabía bien qué era todo esto de la pandemia, ¿no? Ahora, cuando el tiempo fue pasando y empezamos a tener más respuestas a tanta incertidumbre, mucha parte de la ciudadanía se fue relajando y hemos visto eso en muchas imágenes, ¿no es cierto?, de gente no respetando las pautas de prevención, fiestas clandestinas, bueno, todas las cosas que hemos visto lamentablemente, ¿no? Y la ciudadanía, la opinión pública siempre también tuvo la idea de que efectivamente estas pautas de prevención no se cumplían, el porcentaje también siempre muy alto, cerca del 70%, 7 de cada 10 argentinas y argentinas decía que no respetábamos las pautas de prevención. Ahora, por suerte, en este nuevo monitor, ese porcentaje alto bajó un poco, algunos puntos. Eso nos llevó a nosotros también a plantear la idea de que hay una mayor conciencia sobre la situación sanitaria y sobre el cuadro epidemiológico, podríamos decir, ¿no? Porque no solamente bajó ese porcentaje, es decir, aumentó la idea de que estamos cumpliendo un poco mejor las pautas, también aumentó la percepción de que podemos contagiarnos del virus y aparece por primera vez una pregunta que hacemos ahí, y es que 6 de cada 10 argentinos y argentinas cree que con la llegada del otoño los casos se van a incrementar. Por lo tanto, hay una conciencia sobre eso. O sea que hay miedo de contagiarse, diríamos. Sí, el miedo sigue estando presente. No es la principal preocupación hoy de la ciudadanía. La principal preocupación hoy de la ciudadanía es la inflación y el desempleo, pero la problemática de la salud aparece en tercer lugar, sí. Bien. Marina, ¿algo que te quede para destacar? No, muchas gracias, Cristian. Creo que hemos repasado todo. Si quieren, volvemos a charlar en cualquier momento, con mucho gusto. Como no, te felicitamos por el trabajo que hicieron, ¿eh? Muy extenso, muy amplio y muy bien hecho. Me quedaría hablando un montón, pero te llamo después por teléfono. Dale. Después hablamos por privado. Muchas gracias. Un beso grande. Cariño, adiós. Hasta luego. Bueno, Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías, entonces nos estaba dando ese pantallazo de donde
está parada la sociedad, ¿no? Con la encuesta que estaban realizando.